Todo que Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Enviando a los 70 en Lucas capítulo 10 y capítulo 11. Señor, eres bueno, eres maravilloso, mereces toda la gloria y toda la honra. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Pedimos, Jehová, que nos ayudes a sí mismo a entender este momento, Padre, en nuestra jornada de estudiar la Biblia, de leerla de principio a fin. Padre, mientras estamos continuando con el libro de Lucas, te pedimos que nos des entendimiento y asimismo que podamos crecer diariamente en tu palabra, en intimidad contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, hermanos, el capítulo 10 es visto como la aceptación del Hijo del Hombre y el 11 el antagonismo hacia el Hijo del Hombre. Podemos ver entonces que 70 discípulos son enviados de dos en dos con instrucciones de sanar a los enfermos y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el capítulo 10 versículo 9. Su regreso entusiasta mueve a Jesús a regocijarse en alabanza espontánea a Dios. El capítulo 10 versículo 21. Pero las nubes de confrontación ya se están amontonando. Algunos atribuyen sus milagros a Satanás antes que a Dios. Otros claman por más señales milagrosas. Los fariseos atacan su aparente descuido de sus tradiciones y Jesús responde denunciando a los líderes religiosos por su hipocresía y exhortando a los discípulos a estar vigilantes mientras trabajan. Podemos ver asimismo que el capítulo 10 nos muestra que más de 12 personas pues eran las que seguían a Jesús, muchas más. Y ahora designa un grupo de 70. Técnicamente en algunos manuscritos dice 72 para preparar algunas ciudades que él visitaría más tarde. Estos discípulos no tenían calificaciones específicas o únicas, no eran los más educados, ni los más capaces, ni los más de alto nivel social que otros seguidores de Jesús, podría decir la gente. Lo que los capacitó para su misión fue su conocimiento del poder de Jesús y su visión para llegar a toda la gente. Jesús envió a 35 parejas para alcanzar las multitudes. No intentarían cumplir su tarea sin ayuda, en cambio pedirían a Dios que enviara más obreros. En el servicio cristiano no hay desempleo. Dios siempre tiene trabajo, más que suficiente manos para cada uno de nosotros, que le incluye a usted. Jesús dice que enviaba a sus discípulos como corderos en medio de lobos. Debían de tener mucho cuidado, sin duda enfrentarían oposición en los lugares donde estarían yendo. La orientación de Jesús de quedarse en una sola casa evitaba ciertos problemas. Jesús les dijo que aceptaran la hospitalidad cortésmente, porque su tarea los calificaba a sí mismo para ellos. A los ministros del Evangelio se les debe sostener y nuestra responsabilidad es que tengan lo necesario. Hay varias formas de apoyar los esfuerzos de quienes sirven a Dios en la iglesia. Vele para que tengan un salario adecuado y segundo, para que tengan un apoyo emocional y planee un tiempo para expresar su aprecio también por lo que ellos hacen y el esfuerzo que hacen. Jesús dio dos normas a los discípulos para el viaje. Debían comer lo que se les pusiera adelante, o sea que aceptarían la hospitalidad sin críticas, y también sanarían a sí mismo a los enfermos. Gracias a esto, pues la gente entonces está dispuesta a escuchar el Evangelio. Sodoma era una ciudad perversa que Dios destruyó por su pecaminosidad extrema en Génesis 19, y el capítulo 10 de Lucas, versículo 12, nos habla un poquito sobre esto. El nombre de la ciudad se usa a menudo como un símbolo para mostrar la perversidad y la inmoralidad de la sociedad. Corazín fue una ciudad cerca del mar de Galilea, tal vez a 3 kilómetros del norte de Capernaum. Tiro y Sidón fueron ciudades que Dios destruyó en castigo a su maldad, como dice el capítulo 10, versículo 13. Y Capernaum era literalmente, hermanos, como decir, la base para el fundamento del ministerio de Jesús. Los discípulos vieron grandes resultados al ministrar en el nombre y con la autoridad de Jesús y estaban muy contentos por las victorias obtenidas al testificar y Jesús se gozó con ellos. Quizás Jesús miró hacia adelante su victoria sobre Satanás en la cruz en el capítulo 10, 18 y 19, como dice Juan 12, 31 y 32, indica que la muerte de Cristo juzgaría y derrotaría a sí mismo a Satanás. Podría pensar cualquiera, ¿verdad? El enemigo pensar, ya crucificamos y matamos entonces a Jesús, a Dios, pero la resurrección lo cambia todo. Así que si hubo celebración, fue solamente momentánea.
Jesús agradeció a Dios que la verdad espiritual fuera para todos, no solo para un grupo selecto. La misión de Cristo fue revelar al Dios Padre, asimismo hacia la gente. Su palabra trajo a la tierra ideas complicadas y explicó el amor de Dios mediante parábolas, enseñanzas y sobre todo con su vida. Los discípulos tenían una oportunidad maravillosa de ser testigos presenciales de Cristo, el Hijo de Dios. No obstante, durante varios meses no lo apreciaron como era debido, ni en verdad lo escucharon, ni le obedecieron. Y aunque hablaba frente a ellos, a veces, porque estaba su mente enfocada en otra cosa diferente. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento, como el rey David y el profeta Isaías, dijeron muchas profecías inspiradas por Dios que Jesús cumplió. Este experto en la ley de Moisés se refería a Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18 en el capítulo 10:27 de Lucas. Y en el 10:27 hasta el 37, ahí los expertos en la ley trataron al herido como un tema de discusión, los ladrones como un tema de explotación, los sacerdotes como un problema a evitar y el levita como un objeto de curiosidad. Solo el samaritano lo trató como una persona a las que se le debía amar. De la parábola aprendemos tres principios acerca de lo que significa el amor hacia el prójimo, hermanos. Número uno, aprendemos que la carencia de amor es a menudo fácil de justificar a pesar que nunca es buena. También que nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar raza, credo ni procedencia social. Y amor significa hacer algo para cumplir la necesidad de alguien, no importa dónde viva. Hay gente necesitada a su alrededor y no hay razón justificada, hermanos, para negarnos a ayudarles a ellos. Existía un odio profundo entre judíos y samaritanos, ya que los judíos se veían como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada, cuyo el origen de la raza samaritana se debió al casamiento de judíos del norte de otros pueblos después del exilio de Israel. Así que la persona que parecía actuar como se debía era el samaritano. En realidad no podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano cuando contestaba la pregunta a Jesús. Así que Marta y María, en el capítulo 10, 38 al 42, amaban a Jesús y en esta ocasión ambas le estaban sirviendo, pero Marta pensó que el estilo de servicio de María era inferior a sí mismo al de ella. No dedujo que en su deseo de servir descuidaba a su visita. Jesús no condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa, solo le pidió que se fijara en las prioridades. Capítulo 11 nos muestra el orden del 1 al 4 en la oración. Primero Jesús alaba a Dios, luego presenta sus peticiones. Así que alabar primero a Dios nos ubica en el marco adecuado para pedir por nuestras necesidades. Por lo general, hermanos, nuestras necesidades se parecen a una lista de compras antes que un diálogo con Dios. Tiene que ser al revés. El diálogo con Dios, ¿verdad? Primero. En los versículos que siguen del 2 al 13 se enfocan en tres aspectos de la oración, en su contenido, del 2 al 4, en nuestra persistencia del 5 al 10 y la fidelidad de Dios del 11 hasta el 13. La provisión de Dios es diaria, no es una sola vez y para siempre. No se puede almacenar, ¿verdad? Y guardar. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, estableció el perdón como piedra angular en su relación con Dios. Dios ha perdonado nuestros pecados y por lo tanto nosotros debemos de perdonar los pecados de los que nos rodean. La persistencia en la oración supera nuestra insensibilidad, no la de Dios. Practicar la persistencia es más que cambiar nuestro corazón que el de Él. Nos permite comprender y expresar la intensidad de nuestra necesidad. Y nuestra oración persistente nos ayuda, hermanos, a reconocer a sí mismo la obra de Dios. Buenos padres cometen errores y aún así tratan bien a sus hijos. Cuánto más y cuánto mejor nuestro Padre Perfecto Celestial trata a sus hijos. Un acontecimiento similar, pero aislado, es el capítulo 11 del 14 al 23. Se da a conocer en Mateo 12, del 22 al 45 y en Marcos 3, del 20 al 30. Léalo para que haga la comparación. El hecho descrito por Lucas sucedió en Judea, mientras que el otro ocurrió en Galilea. Según Lucas, Jesús habló a las multitudes en Mateo y Marcos acusó a los fariseos. Hay dos interpretaciones de los versículos del 15 al 20. Algunos de los seguidores de los fariseos echaron fuera demonios
Si así fue, las acusaciones de los fariseos eran más desesperadas que antes. Y la otra posibilidad es que los seguidores, asimismo, de los fariseos no echaban fuera demonios, e incluso si lo intentaron, no tuvieron éxito. Jesús primero rechaza la afirmación de ellos como absurda. ¿Cómo podría el demonio echar fuera a sus demonios? Luego incluye una pequeña ironía. Vuestros hijos, por quien los echan. Y al final declara su labor de echar fuera demonios, ¿verdad? Confirma que el reino de Dios había llegado a sí mismo a la tierra. Quizás Jesús hizo referencia en el capítulo 11, versículo 21-22, a Isaías 49 del 24 al 26. Y podemos ver también que cuando el versículo 11-23 nos muestra el que no es contra nosotros, por nosotros es otro pasaje anterior. Jesús habló acerca de una persona que echaba fuera demonios en su nombre. Los que luchan contra el mal, él decía, están del mismo lado que uno que echa fuera demonios en el nombre de Jesús. Así que Jesús ilustró una funesta tendencia humana. Nuestro deseo de reformas a menudo no permanece. Jesús se dirigía a la gente que valoraba grandemente la relación familiar. Sus genealogías eran garantías importantes de que eran parte del pueblo escogido de Dios. El 11:29 al 30, cuando se menciona cuál fue la señal de Jonás, Dios le pidió a Jonás que predicara el arrepentimiento a los gentiles, no a los judíos. Jesús confirmó su mensaje. La salvación, hermanos, es para todos, no solo para los judíos. Los crueles guerreros de Nínive, capital de Asiria, se arrepintieron cuando Jonás les predicó y, y esto no tenía interés en ellos. La idólatra reina de Saba alabó a Dios de Israel cuando oyó hablar de la sabiduría de Salomón y éste cometió muchas faltas. Así que la palabra es la que penetra y la que obra. Los ninivitas y la reina de Saba se volvieron a Dios con mucho menos evidencia de las que Jesús daba a sus oyentes y mucho menos de las que poseemos en el día de hoy. Capítulo 11 del 33 al 36 nos muestra que la luz es Cristo. El ojo representa la comprensión y el discernimiento espiritual. Y los malos deseos hacen que el ojo sea menos sensible y empañan la luz de la presencia de Cristo. Este lavado no era por higiene, el que habla el 37 al 39, sino como símbolo de pureza moral. Los fariseos no solo convirtieron esta práctica en un espectáculo público, sino que también ordenaron a todos, hermanos, seguir como esta tradición, en un principio que se proyectó solo para los sacerdotes. Y a los fariseos, hermanos, les encantaba pensar que eran puros, pero su mezquinidad hacia Dios y hacia los pobres demostró que no eran tan puros como lo pensaban. Podemos ver también que Jesús criticó a los fariseos y los intérpretes de la ley porque lavaban sus manos, pero no lavaban sus corazones. También los criticó porque recordaban pagar el diezmo, pero olvidaban la justicia. También porque amaban las alabanzas de la gente. Estaban buscando, ¿verdad?, escuchar los elogios. Hacían imposible las demandas de la religión. Y también no aceptaban la verdad acerca de Jesús. Y también evitaban que otros creyeran. Se equivocaron al enfocarse en las apariencias y también y pasar por alto la condición interna de los corazones. Así que la ley del Antiguo Testamento dice que una persona que toca un cadáver se considera inmunda, como dice Números 19:16. Jesús acusó a los fariseos de convertir a hombres en inmundos por su pobredumbre espiritual. Así que, hermanos, estas cargas que hablan en el capítulo 11:46 eran detalles que los fariseos agregaban a la ley, al mandamiento cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo en Éxodo 28. Por ejemplo, le agregaron instrucciones relacionadas con la distancia que podría recorrer una persona en el día de reposo, qué clases de nudos podía atar y qué peso podía llevar. Sanar a una persona se consideraba una obra ilegítima en el día de reposo. En cambio, se permitía rescatar a un animal atrapado en el capítulo 14:5. Así que una gran discrepancia, hermanos, que podemos ver acá. A través de la historia, a los profetas de Dios se les persiguió y asesinó. Así que, hermanos, si usted se pone a buscar la historia de lo que sucedió con los 12 apóstoles, se va a dar cuenta que muchos de ellos terminaron siendo mártires, ¿verdad? Fueron decapitados, crucificados, un poco de todo. La muerte de Abel se narra en Génesis 4:8, así que en comparación a Lucas 11:49,
Y podemos ver que ahí en esa parte, pues podemos ver ahí cuando el pecado, ¿verdad? Por el rechazo a Cristo y lo que es dejarse llevar de lo que quiere la carne. Los escribas y los fariseos esperaban arrestar a Jesús por blasfemia, herejía y por quebrantar la ley. Estaban furiosos por lo que Jesús decía de ellos, pero no podían arrestarlo por esto, ya que tenían que hallar una forma legal para poder asimismo reprenderlo. Y mediante, hermanos, las interpretaciones erróneas de las escrituras y las cosas que añadían, lograron que la verdad de Dios fuera difícil de comprender y practicar, muchas veces para la gente que les escuchaba a ellos hablar. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra y gracias por permitir que sea luz a nuestros caminos y a nuestros senderos. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ver a través de tu palabra y a poder alinear, Señor, nuestros pasos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones en base a lo que esperas de nosotros. Señor, te adoramos, te damos toda gloria y te damos toda honra y reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada. En el nombre de Jesús, mi Cristo, pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.